Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos para BLP. Es un honor estar hoy acá como su aliado en los negocios, llevándoles un poco de lo que va a ser la modernización en la forma en que cumplimos las obligaciones tributarias. Como vamos a analizar hoy, hay un giro de 180 grados en la forma en que vamos a seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias. Y esto, si bien es un reto para ajustarnos a las nuevas tecnologías que vienen, promete ser una ayuda para ustedes como los facilitadores en el cumplimiento de esas obligaciones, porque vamos a tener las herramientas tecnológicas para acceder a la información, para realizar el cumplimiento tributario y lo más importante, vamos a tener de primera mano todo aquello que tenga que ver con nuestras obligaciones tributarias. Hacienda Digital es un proyecto país que trae la consigna de facilitar el manejo de la información fiscal. Acá no hablamos solo de los impuestos del día a día, sino también pretende integrar en un sistema o en varios sistemas, ¿verdad? La interacción con las autoridades no solo tributarias, sino también aduaneras y la forma en que el Ministerio de Hacienda pues maneja los ingresos que obtienen por medio de nuestros impuestos. Así tenemos tres pilares fundamentales de este proyecto país, que son CRTESA. CRTESA está enfocado al manejo de los ingresos y los gastos públicos. Es un sistema que ya entró en funcionamiento y es interno del Ministerio de Hacienda. Luego tenemos Tribu CR, que es del que vamos a hablar hoy con mayor detalle. Y también tenemos lo que es Atena. Atena va a ser la parte que integra todo lo que tiene que ver con impuestos aduaneros. Es el que viene a sustituir al TICA y lo viene a integrar de manera que tengamos toda la información junta en un solo lugar. Como les mencionaba, Tribu CR va a ser la plataforma tributaria. Esta entra en funcionamiento el próximo 4 de agosto, lo que quiere decir que las declaraciones de impuestos que tengamos que presentar el 15 de agosto, que sería el impuesto al valor agregado IVA y las declaraciones de retenciones, las vamos a tener que completar en este nuevo sistema. ¿Cómo impacta esta nueva plataforma la operación de sus negocios? Primero, nos va a dar seguridad jurídica. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque vamos a tener toda la información tributaria en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo que ir a la plataforma de servicios a pedir un estado de cuenta para ver cuáles son mis créditos y mis débitos. Tampoco tengo que enviar un correo o acudir a un funcionario para que me facilite un expediente o tengo que hacer la declaración en un sistema y si no tengo el DTR activado, pues tengo que ir al banco a pagarlo por conectividad. Lo que pretende este sistema es integrar todo para que usted mismo o usted mediante sus autorizados puedan manejar toda la información, tanto presentar declaraciones, hacer los pagos, revisar cómo están sus estados de cuenta y poder consultar todos aquellos datos importantes en la operación de sus negocios. Simplificación. Este sistema viene a unificar todas las plataformas informáticas que tiene el Ministerio de Hacienda. Es decir, con Tribu CR nos vamos a olvidar del ATV para presentar declaraciones, de los sistemas de conectividad bancarios, del TRAVI como esa plataforma para subir y realizar gestiones ante las autoridades tributarias, de hacer files en la nube, en SharePoint, en Dropbox y demás para compartir información cuando hay requerimientos de información o procesos de fiscalización. También nos olvidamos de lo que es Declara 7, EDI 7 para hacer ciertos formularios que el ATV no nos permitía hacer, el Declara Web para cargar esos formularios. Entonces eliminamos entre 7 y 8 sistemas para venir a unificarlos en una sola plataforma en donde usted
va a poder visualizar toda la información, hacer todos los trámites, pero además va a poder tener personas autorizadas en ciertas áreas del sistema para que le ayuden en su cumplimiento tributario. También permite la simplificación porque, como vamos a ver más adelante, los formularios para el cumplimiento de las obligaciones, como la declaración del IVA, van a tener campos generados automáticamente. Es decir, ahora yo ingreso el monto de las compras y el sistema automáticamente, según la tarifa de esas compras, me va a sacar el crédito fiscal al que tengo derecho. La proporcionalidad también la va a generar automáticamente el sistema, lo cual viene a eliminar muchísimos dolores de cabeza de que un monto se digitó mal, digité bien las compras, pero tal vez cuando metí los créditos puse un cero más o un cero menos y eso me afecta el cumplimiento tributario. Por último, vamos a tener un acceso más expedito a la información tributaria. Vamos a tener todos nuestros expedientes en un solo lugar. Si requerimos consultar información histórica de fiscalizaciones que nos hayan realizado, de algún proceso de devolución de impuestos, de requerimientos de información que nos hayan hecho las autoridades tributarias, todo va a estar en este mismo lugar y voy a poder acceder a esto en tiempo real. También por medio de este sistema voy a poder cargar los documentos y le van a llegar directamente a la persona que está a cargo de los trámites que estoy realizando. La modernización en el manejo de los impuestos empieza el 4 de agosto con una primera fase de Tribu CR. Tribu CR es un proyecto que va a contar con 27 módulos. En esta primera fase se van a estar habilitando 8 módulos, los cuales van a estar, como vamos a ver más adelante, la mayoría en lo que es la oficina virtual, que es el primero de los módulos. Esta va a recoger la mayoría de todos estos otros módulos y va a facilitar, como les mencionábamos, ese cumplimiento. Vamos a tener todo en el mismo lugar. Estos son los módulos que vamos a poder acceder mediante Tribu CR. El primero es la oficina virtual, que va a unificar sistemas como el ATV, el TRAVI, el SIC para hacer la consulta tributaria, entre otros. También tenemos el módulo de declaraciones y pagos, que va a ser un módulo inductivo, facilitando el cumplimiento de las obligaciones y reduciendo ese margen de error al completar los formularios. También en la parte de pagos vamos a poder tener en tiempo real no solo los pagos que realicemos, sino las deudas que tengamos. Y el sistema viene con una novedad tecnológica que se llama el vector tributario, que va a tomar las actividades o la actividad que usted tenga registrado en el Registro Único de Contribuyentes y automáticamente le va a sacar en el sistema aquellas obligaciones fiscales a las que está obligado, valga la redundancia. Por ejemplo, una actividad para una persona jurídica automáticamente le va a emitir los recordatorios del registro de transparencia y beneficiarios finales, el timbre de educación y cultura, que es un tributo que muchas veces las empresas omiten pagarlo en forma anual, el impuesto a las personas jurídicas, entre otros. Tenemos la cuenta integral tributaria, que vamos a dar un gran paso. Vamos a tener mayor seguridad jurídica porque esta se va a actualizar en tiempo real y el sistema me va a permitir ver las deudas que tengo, pero también los créditos que tengo. Nos olvidamos de tener que gestionar por aparte un estado de cuenta tributaria que al final tenía una leyenda que decía que los créditos que se visualizaban podían no ser finales y estaban sujetos a verificación de las autoridades tributarias. ¿Qué quería decir esto? Le estoy dando la información, pero no sé si está bien, entonces corre bajo su responsabilidad utilizar esos créditos. El RUT, que va a actualizar la información para los contribuyentes activos y va a generar alertas en caso de que haya información que no esté actualizada para que se pueda actualizar y evitar multas y sanciones. Comunicaciones y notificaciones, que es el buzón electrónico que tenemos actualmente, que tal vez no se utiliza tanto,
pero este promete tener mayores funcionalidades, ser más útil y a la vez acá se van a poder recibir resoluciones y notificaciones de procedimientos y de trámites. ¿Qué pasa actualmente? Si subimos un trámite al TRAVI, pese a poner una dirección de notificaciones o autorizar a una persona para que realice el trámite, todas las comunicaciones llegan al correo electrónico de la compañía o la persona que están registrados en el RUT. ¿Qué pasa con esto? Pues a veces le llega al representante de la empresa que tiene 1000 correos más, ¿verdad?, de la operación, y pues ese correo se le traspapela. Y entonces tal vez perdemos un plazo para ese trámite que estábamos haciendo o estábamos esperando un estado de cuenta, contabilidad lo estaba esperando urgente para ver si podía aplicar o no un saldo y nunca le llegó. ¿Qué permite esto? Pues permite que tengamos autorizados para ver ese buzón electrónico. Entonces, si esa comunicación llega, podemos verla en tiempo real las personas que tengan esas autorizaciones y no vamos a depender de que el correo llegue o no a ese eh, representante o a esa persona que tiene su correo registrado. Luego tenemos el expediente electrónico. Este va a ser en formato digital y va a reunir todos los, eh, todos los documentos y todos los trámites que el contribuyente tenga. No va a ser un único expediente, pero sí va a estar en una pestaña unificado y ahí vamos a poder acceder a, por ejemplo, el histórico de consultas o de solicitudes de certificaciones de residencia fiscal, a los expedientes relacionados con procesos de fiscalización que me hayan realizado, también a los procesos de devolución, todos esos expedientes que hoy en día están diseminados por la administración tributaria y que tal vez para tener ese expediente tengo que ir por 2, 3 funcionarios o enviar 3, 4 correos y esperar varias semanas, los voy a poder tener hoy en día todos en mi plataforma virtual con acceso inmediato y si me hacen un requerimiento voy a poder cargar ahí los documentos para cumplir ese requerimiento. Entonces también nos olvidamos de tener la nube, verificar que el funcionario tenga el acceso, o tener que llamarlo y decirle, le llegaron los documentos, pudo descargarlos, que es una debilidad que se tiene hoy en día, principalmente en cuanto son procesos de fiscalización. Hay plazos muy cortos y a veces si el enlace falla, pues me pueden decir que no cumplí con ese requerimiento y por ende sancionarme. También está la consulta integral tributaria, que aquí vamos a poder consultar no solo las obligaciones que tenemos, sino también los trámites que hemos realizado y las constancias o información fiscal relacionada con mis operaciones. De cara al 4 de agosto, que va a entrar en operación la oficina virtual, lo primero que debemos saber es qué vamos a tener ahí. El 4 de agosto vamos a poder accesar a la oficina virtual y lo que vamos a ver es esto. La oficina virtual va a tener una parte pública y una parte privada. ¿Qué quiere decir esto? Pues van a haber cosas que vamos a poder utilizar de la oficina virtual sin necesidad de crear un usuario. Por ejemplo, el acceso al digesto tributario, que es donde está todas las declaraciones o todos los oficios y pronunciamientos que ha realizado la administración tributaria o el tribunal fiscal. Vamos a tener también por acá el menú. El menú todo se va a desplegar, pero en algunos casos vamos a tener este símbolo que es un candadito, que esto lo que me quiere decir es que para esto necesitamos loguearnos en la oficina virtual. Pero lo que son información de trámites, restablecer la contraseña si se les olvida y también la solicitud de NITE o la renovación del NITE para los extranjeros se va a poder hacer desde este portal público. ¿Qué quiere decir? Pues que una persona que está en el exterior, que necesita un número de identificación tributaria para el cumplimiento fiscal, ya sea de sus obligaciones en Costa Rica o como representante legal de una sociedad, pues va a poder solicitar el NITE cargando los documentos necesarios
mediante este sitio web que es de acceso público. También se va a hacer una renovación del NITE por este medio porque ya los NITES no van a ser indefinidos como los conocemos actualmente. Van a tener una fecha de vencimiento y cada cierto tiempo vamos a tener que volver a aportar la información para poder actualizarlos. Ya entrando a la parte privada de la oficina virtual, lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario. Este usuario es para personas físicas, pueden ser nacionales o extranjeros. En el caso de los nacionales, la información que nos va a pedir para crear el usuario es el número de cédula de identidad, la fecha de nacimiento, la fecha de vencimiento de la cédula y el número de consecutivo. Este número de consecutivo es una innovación del sistema como un doble factor de seguridad y aparece en las cédulas que tienen un vencimiento posterior al 1 de septiembre del 2026. ¿Qué quiere decir esto? Si su cédula vence antes del 30 de agosto del 2026, va a tener este formato de cédula. Tiene estos números acá, pero estos no son un número de consecutivo válido. Las autoridades fiscales están pidiéndole a las personas que tengan estos casos que renueven su documento de identidad previo al 4 de agosto, pues de lo contrario no van a poder accesar al sistema, no van a poder crear su usuario. ¿Por qué? Porque las cédulas que vencen después del 1 de septiembre del 2026 tienen este número de consecutivo ubicado en la parte inferior derecha. Este número de consecutivo es un doble factor de seguridad para poder realizar el registro. Las autoridades dicen que no es obligatorio hacerlo, pero si no lo hacen no van a poder accesar al sistema. Y sí es muy importante, pues crear ese usuario para tener acceso no solo a las obligaciones tributarias de cada uno de nosotros, sino también en donde estemos autorizados. En el caso de los extranjeros, la información que se pide es menor. Para las personas con DIMEX, únicamente se les va a solicitar fecha de nacimiento y fecha de vencimiento del DIMEX, mientras que a aquellos extranjeros que tienen NITE se les solicita el número de NITE y la fecha de vencimiento que se les va a asignar a esos documentos. Aún no tenemos la resolución que establece cómo va a funcionar la asignación de esa fecha de vencimiento a los NITES que están actualmente otorgados. La Administración Tributaria debería sacarla en las próximas 2 semanas previo a la salida en funcionamiento del sistema, pero debemos pues esperar a ver cómo es la resolución y qué es lo que va a determinar en los casos de los NITES que se encuentran actualmente otorgados. El sistema trae mayores eh, lineamientos de seguridad en cuanto a ciberseguridad. Ahora va a tener una verificación de 2 pasos. Vamos a tener una contraseña y un código de verificación que se va a remitir al correo electrónico y al celular que ustedes consignen en el momento de crear su usuario. Nos vamos a olvidar de la tarjeta de identificación virtual, que era la que estábamos utilizando actualmente para entrar al ATV. Ahora vamos a tener este código de verificación que se va a enviar en tiempo real. Cuando solicito entrar al sistema, el sistema me va a enviar el correo electrónico y el SMS al celular registrado y este código va a tener una duración de aproximadamente 20 minutos para estar activo. ¿Qué quiere decir? Que el correo electrónico y el teléfono que pongamos en la creación del usuario debe ser uno que esté en nuestro poder, o sea, que tengamos control de estos medios, porque va a llegar el código de verificación y lo vamos a tener que digitar en un plazo de 20 minutos, si no se va a vencer y va a haber que solicitar otro. Acá se genera un problema práctico para las empresas, pues que el representante legal no está, ¿verdad?, en todos estos temas, sino que le da autorizaciones a ciertos funcionarios clave para manejar los sistemas tributarios y demás, porque el sistema no va a permitir 2 correos electrónicos asociados
al mismo usuario y entendemos que sí va a permitir el teléfono, ¿verdad? Varios teléfonos, el mismo teléfono asociado a varios usuarios, pero ellos sí son muy enfáticos en que no es lo adecuado porque se necesita la seguridad de la información. Ahora no vamos a tener una plataforma solo para presentar declaraciones, sino que vamos a tener una plataforma que nos da toda la información tributaria relacionada con nuestras obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si varias personas tienen acceso a mi usuario personal de la ATV, pues puede ver no solo la información que tal vez yo quiero que vea, sino que va a tener acceso a absolutamente todo, a mi información personal, fiscal y a la información de todas las sociedades en las cuales soy representante. ¿Qué es a lo que se insta en este caso? Pues que se autorice a las personas. Entonces, si hay una persona de mucha confianza, pues que el representante le autorice a ver todo, pero mediante su usuario, porque esto también va a dejar una huella digital de qué van a hacer las personas autorizadas y va a haber mayores controles en cuanto a responsabilidades en el cumplimiento fiscal. Esta verificación de dos pasos también genera un problema para los extranjeros, porque si bien pueden gestionar el NITE en forma virtual desde el área pública, cuando vamos a crear un usuario con NITE, necesariamente tenemos que poner un número de teléfono de Costa Rica, porque se va a enviar un SMS. Entonces, si el teléfono no es local, no va a funcionar para esta verificación de dos pasos. Son cosas prácticas que la administración pues no ha tomado en consideración en el caso de extranjeros, pues quiere obligarlos, ¿verdad?, a tener una línea telefónica que funcione o que estén ellos en Costa Rica para poder realizar el cumplimiento tributario. El sistema nos va a migrar además cierta información, hay otra información que no migra. La primera información que no va a migrar es la del usuario de la ATV y la contraseña. Tampoco migra los correos electrónicos ni los teléfonos que están actualmente registrados. Por eso es la importancia del 4 de agosto crear ese usuario, porque mediante la creación de ese usuario vamos a actualizar el teléfono y el correo electrónico que están asociados a mi persona para poder acceder a la administración tributaria y también para que la administración tributaria se pueda comunicar conmigo. Sí se van a migrar las personas jurídicas en las cuales se es representante, es decir, una vez que yo acceso al sistema con mi usuario, me van a aparecer todas las sociedades en las cuales soy representante. También se van a migrar las autorizaciones que se tengan actualmente. Si yo autoricé a una persona para presentar mis declaraciones, esa persona va a estar automáticamente autorizada cuando ingrese con su usuario al OBI. Sí es muy importante validar los permisos que tenemos antes del 18 de julio, que se inhabilitan los sistemas, o a primera hora del 4 de agosto, porque van a variar, ahora lo vamos a ver, pero van a variar los lugares y la forma en el manejo de la información. Entonces, sí es importante verificar esas autorizaciones para que no ocurra, ¿verdad?, que alguna persona va a realizar una acción a la que estaba acostumbrada en ATV, por ejemplo, y no puede hacerlo porque no tiene los permisos suficientes. Y también migran lo que son cuentas bancarias inscritas para DTR. Sí es importante también que tengan en cuenta que con los nuevos sistemas se va a eliminar el sistema de conectividad. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a pagar por conectividad, sino que voy a tener que pagar desde la plataforma OBI o bien ir al banco y hacer el pago en ventanilla. Estos van a ser todos los trámites que se pueden realizar por medio del lobby y se los ponemos por acá porque es importante validarlos para temas de autorizaciones, como les mencionábamos. Antes solo teníamos en el ATV esta parte, ¿verdad? De declaraciones, pagos y algunas notificaciones que llegaban al buzón electrónico. Ahora se nos va a abrir un sinnúmero de trámites que podemos hacer y sí es muy importante validar los permisos que tenemos como usuarios
acostumbrados al cumplimiento tributario de las empresas y también como representantes validar qué queremos que esos usuarios puedan hacer, si queremos limitarles esos permisos o más bien ampliárselos para facilitar la operación de la empresa. Estos permisos se pueden dar en bloques y además se pueden dar específicos. Por ejemplo, puedo autorizar a una persona únicamente en la parte de declaraciones para que pueda consultar las declaraciones o para que pueda presentar las declaraciones. Sin embargo, la puedo limitar a que no pueda rectificarla. Que tenga que pasar por algún filtro, ¿verdad? Cuando se vaya a rectificar alguna declaración que ya fue previamente presentada. En la parte de pagos, es posible que con esta nueva modalidad, como ya no tenemos conexión, ¿verdad? Que usualmente las personas presentaban las declaraciones y la parte de tesorería se encargaba, ya cuando tenía los vistos buenos y demás, de acceder a las plataformas bancarias a realizar los pagos. Ahora, por medio de este sistema, es posible que tengamos que autorizar a las personas de tesorería únicamente en la parte de pagos para que ellos puedan conectarse y ver cuáles declaraciones están pendientes de pago y puedan realizar el pago en las cuentas, ya sea que están inscritas o que vayan a digitar para que se hagan los débitos automáticos. Acá tenemos también la parte del registro hacendario, que es donde está toda la información del registro único de contribuyentes, constancias, modificaciones, inscripciones, entre otros. Tenemos la parte de solicitudes y recursos. Podemos autorizar al abogado, por ejemplo, de la empresa para que presente solicitudes mediante este sistema en nombre de la empresa. Y tenemos acá la parte de cuenta corriente. Acá es donde tenemos que autorizar a las personas que queramos que puedan gestionar un estado de cuenta o ver los débitos y los créditos que tenemos. Estos débitos y créditos van a estar en tiempo real, reduciendo así el margen de error en cuanto a la acreditación en las declaraciones y también permitiendo que muchos créditos no prescriban por desconocimiento de que los tengamos. ¿Qué tendremos en el lobby? Cuando accedamos a la parte privada del lobby, van a ver una pantalla como esta. Acá vamos a tener unas alertas de inconsistencias en el RUT. Si hay alguna información que no está cuadrando o que no está actualizada, acá nos va a aparecer. Con este nuevo sistema, la administración va a pedir regularmente que se actualice el correo electrónico y el teléfono. Va a funcionar o van a tratar de que funcione similar a las actualizaciones de información bancarias que piden las entidades financieras cada cierto tiempo. Entonces, si yo no he cumplido con esa actualización, pues aquí voy a tener un warning que me va a decir que debo ir a la parte del RUT a verificar cuál es la información que está teniendo inconsistencias. Voy a tener un resumen de deudas pendientes apenas ingrese, es decir, si presenté una declaración y no la pagué, o por ejemplo, si no he pagado el timbre de educación y cultura, pues acá me va a aparecer esa información para que yo pueda verla de primera mano y ir a pagar o bien decirle a los encargados que procedan con el pago de esas deudas. Esto pretende reducir el margen a veces de error en cuanto a que se presenta la declaración y a la persona encargada se le olvidó o no había sistema en ese momento y no pudo hacer el pago y ya han pasado 2 días, se están generando intereses, incluso multas por no haber realizado el pago a tiempo. Tenemos una alerta de notificaciones que va a aparecer acá arriba. Cuando tengamos acá ese signo en rojo, debemos de venir acá a la parte del buzón electrónico a verificar cuáles son esas notificaciones que vamos a tener. Y también va a haber una parte del desglose de solicitudes pendientes. El sistema va a ir guardando la información en tiempo real. Eso quiere decir que si estoy llenando una solicitud de un certificado de residencia fiscal, me entró una llamada, el sistema se cerró, la información que haya subido preliminarmente en esa solicitud se va a guardar automáticamente y me va a aparecer en esta parte de solicitudes en borrador para que yo pueda verificarlo una vez pues termine las cosas que estaba haciendo o incluso si el sistema se fue, se cerró y
no pude terminarlo, pues cuando vuelva a entrar me va a aparecer ahí para recordar que tenía eso pendiente y validar si todavía lo ocupo o no. Así es como se va a visualizar las solicitudes pendientes en borrador que les mencionaba. Entonces acá podríamos darle a actualizar y terminar el trámite y enviarlo, o bien si ya no se requiere, se pueden borrar para limpiar este apartado. También tenemos lo que son trámites pendientes, que son todos los trámites que yo he subido al sistema que están pendientes de resolución y acá les puedo dar un seguimiento. Automáticamente, una vez yo subo el trámite, se le va a dar un número de expediente que es mediante el cual yo puedo hacer el seguimiento. Esto facilita muchísimo la gestión versus lo que teníamos hoy actualmente, que subíamos un trámite en el TRAVI y no conocíamos si se le daba un número de expediente, solo sabíamos el número de seguimiento del TRAVI, pero no sabíamos el estado en el que estaba. A veces pasaban semanas o meses sin que cambiara ese estado. Ahora los funcionarios, una vez que sean asignados, me cambia a mí el estado en el OBI y me dice que ya fue asignado, que está en resolución o que ya fue notificado. También que hay una prevención. Todo esto me lo van a poder, se va a poder rastrear desde esta plataforma. En la parte de menú, este es el menú que vamos a ver, es lo que podemos hacer con la entrada en vigencia de estos 8 módulos. De todos estos, el 4 de agosto entran a funcionar los primeros 5. Este último, que es el Tico Factura, es el facturador electrónico gratuito y este va a entrar a funcionar el 1 de septiembre. Por el momento se va a mantener habilitado el ATV únicamente en la parte de facturación electrónica. Entonces acá en el menú vamos a poder tener la parte de pagos, de declaraciones, solicitudes y expedientes, el buzón electrónico y la cuenta tributaria. La cuenta tributaria, que viene a ser una de las principales novedades del sistema y es lo que más dolores de cabeza daba a las partes financieras de las empresas, se va a visualizar de esta forma. Aquí vamos a tener una pestaña con deudas pendientes, una con créditos disponibles y otra con obligaciones que ya fueron canceladas. Se puede filtrar por el tipo de impuesto, por los periodos y también podemos desde acá poder hacer clic a pagar todo. Si llego a la cuenta tributaria y veo que tengo pagos pendientes, puedo darle clic acá y el sistema automáticamente me va a remitir al módulo de pagos. Esto se va a actualizar en tiempo real. Voy a tener los créditos fiscales en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya la integración, incluso con el sistema Atena, los créditos fiscales que se me generen en la parte aduanera, automáticamente el sistema los va a jalar y me los va a reflejar acá por si yo quiero compensar ese crédito con algún débito de renta, de IVA, etcétera. Y los créditos también fiscales que se me generen desde las declaraciones de IVA o declaraciones autoliquidativas que yo presente, también van a aparecer acá para que yo pueda compensarlos. En cuanto a las declaraciones, como les mencionaba al inicio, vamos a tener la novedad de lo que es el vector de obligaciones tributarias. Este vector va a permitir al sistema inducir o deducir cuáles son las obligaciones a las que una empresa o una persona está sujeto y las va a reflejar en esta parte. Acá le va a decir cuáles son las declaraciones pendientes de presentar. Por ejemplo, el 4 de agosto, cuando el sistema entre en funcionamiento, si usted es una persona con actividad lucrativa, pues le va a salir acá la declaración del impuesto al valor agregado que se debe presentar. Si estamos obligados a hacer retenciones en la fuente, pues también le van a salir acá, de manera que usted solo tenga que darle pues realizar para poder presentarla. También le va a señalar acá en verde cuando estemos dentro del plazo para presentarlas y en rojo le va a mostrar como vencidas
aquellas que ya se haya pasado la fecha límite para la presentación. Acá en esta parte van a salir las declaraciones realizadas y si yo quiero presentar una declaración rectificativa, pues tendré que venir acá, buscar la declaración que quiero rectificar y darle clic a un botón que dirá rectificativa. También está la posibilidad de nuevas declaraciones eventuales. ¿Qué son estas nuevas declaraciones eventuales? Por ejemplo, si hice la venta de un bien y tengo que presentar la declaración del impuesto de ganancias de capital de bienes inmobiliarios, entonces tengo que venir acá, darle declaración eventual y ahí me va a aparecer un menú con todos los formularios de declaraciones eventuales que se podrían presentar. Ganancias de capital, formularios de sanciones, entre otros. Por acá tenemos un ejemplo de la declaración de IVA que en principio vamos a tener que presentar ahora en agosto. Y les digo en principio porque aún está pendiente como la resolución formal que defina las características de esta declaración. Sin embargo, es la versión que se está manejando como preliminar y que se cree que va a ser la que va a mantenerse para esta presentación. Lo primero que debemos de saber es que la numeración de las declaraciones va a cambiar completamente. Sí es casi un hecho que la declaración del IVA va a ser la 150, ya no la 104 versión 2. Vamos a tener un formulario simplificado, inductivo, que nos va a generar un resumen en tiempo real. ¿Por qué simplificado? Porque en la 104 que tenemos actualmente, si el contribuyente tiene 5 actividades, pues entonces tiene que desglosar las ventas por cada una de las actividades que tenga, indistintamente de si todas son al 13%, todas son exentas o son de tarifas diferenciadas. Actualmente lo que se pretende es que se van a declarar las ventas grabadas únicamente por tarifa. Es decir, si yo tengo 5 actividades y todas las actividades están sujetas al 13, pues las declararé en la casilla de tarifas al 13. Y automáticamente el formulario me va a ir generando el monto del impuesto proporcional que tengo que pagar. Por ejemplo, si tuve ventas al 1%, de 10,000, el formulario me genera que el impuesto que tengo que pagar es de 100. Y en el resumen me va a ir reflejando esta información. También en esta declaración, lo que les mencionaba de las compras, en las compras vamos a tener todo lo que es las compras y automáticamente cuando yo declaro compras al 13%, el sistema me va a generar el crédito al que tengo derecho. Voy a volverme un poquito por acá porque no les mencioné que también en el caso de la proporcionalidad, el sistema lo va a generar automáticamente. O sea, nos vamos a olvidar del dolor de cabeza que representaba al final del periodo tener que sacar la regla de la proporcionalidad y ver si tenía un crédito o más bien si me apliqué mayor crédito fiscal del que me correspondía y en la última declaración hacer el ajuste. El sistema automáticamente, según las ventas que tenga y los porcentajes de ventas que utilice, va a generar cuál es la proporción del crédito fiscal que puedo utilizar en esta declaración de impuestos. Esto va a hacer no solo que la información sea más certera, sino que financieramente nos va a dar mayor seguridad jurídica de saber que lo que estoy pagando hoy es lo que realmente me correspondía pagar con los créditos y los débitos y no a final del periodo, pues tal vez tener muchísimo saldo a favor o al contrario, haberme acreditado muchos créditos fiscales y tener que hacer un pago mayor o un desembolso mayor que pueda afectar mi liquidez. En la parte de pagos, como les decía, nos olvidamos de conectividad, todo se va a tener que pagar por acá, pero va a existir la posibilidad de incluir el número de cuenta a la cual se va a hacer el débito. Estas cuentas IBAN pueden estar asociadas a tarjetas de débito o de crédito.
o a cuentas corrientes de la empresa. Abre la posibilidad de poder hacer el pago de los impuestos mediante una tarjeta de crédito, porque al consignar acá el número de IBAN de la tarjeta de crédito, el débito se le va a hacer a esa tarjeta que yo señalé en la plataforma virtual. Puedo realizar pagos totales de todas las obligaciones tributarias que tenga pendientes en ese momento. O bien puedo realizar el pago únicamente de una de las obligaciones, ya sea en forma total o parcial. Es decir, puedo señalar una de las declaraciones y en el importe de la deuda poner el monto que quiero abonarle. Le damos pagar y nos va a salir esta parte que es donde asociamos el número de cuenta. Ese número de cuenta puede estar registrado en el sistema o puedo digitarlo manualmente en el momento en el que quiera realizar el pago. El buzón electrónico que vamos a tener ahora en el lobby es una visualización así y va a estar dividido en 4 secciones. Lo que son notificaciones. Acá en notificaciones vamos a tener requerimientos de información, ya sea de un proceso de fiscalización que estemos teniendo, un requerimiento de información a terceros o requerimientos de información de algún trámite que estemos realizando. Vamos a tener la parte de avisos. Esta parte de avisos va a ser manejada por la administración tributaria y van a haber algunos que van a quedar ahí indefinidamente, van a haber algunos que van a ser temporales y luego se van a eliminar. Vamos a tener encuestas que es para poder una interacción de cómo está el sistema, de lo que ustedes quieran transmitirle a la administración tributaria, porque ellos quieren hacer este sistema no solo amigable para el cumplimiento tributario, sino realizar las mejoras que se vayan requiriendo en el día a día. Y finalmente vamos a tener la opción de ver todas las notificaciones que tengamos. Podemos acomodarlas o podemos filtrarlas por número de expediente, por estado, por fecha de recepción, entre otras. Tenemos la parte de las solicitudes y expedientes, que acá vamos a tener un histórico de la gestión que ustedes tengan. Van a tener todo lo que son trámites, procedimientos administrativos, solicitudes que se hayan realizado, también requerimientos de información. Sucede mucho que a veces realizamos una solicitud o pedimos un certificado de residencia fiscal y luego no encontramos cuándo nos contestaron o dónde lo guardé y demás. Puedo acceder acá y acá va a estar todo el histórico de esas solicitudes que yo haya realizado. Lo puedo filtrar por el tipo de trámite o por el número de expediente, por el año y acceder a esa información que va a estar ahí conservada en formato digital. Acá podemos ver, por ejemplo, si los trámites están finalizados, si los trámites están pendientes de algún requerimiento de nuestra parte o si están siendo abordados por la administración. Acá podemos consultar todas las actuaciones, todos los documentos que estén integrados en el expediente y podemos cargar documentos que requerimos enviar como prevenciones y demás. ¿Qué resoluciones tenemos pendientes para la entrada en vigencia de esta plataforma? Primero que todo, nos falta la resolución oficial, aunque sabemos preliminarmente que la plataforma entra en funcionamiento el 4 de agosto. La administración debe emitir y publicar una resolución que es como la resolución madre del sistema, en donde señala que el sistema va a entrar en operación el 4 de agosto, que es de cumplimiento obligatorio, que todas las gestiones tributarias van a tener que realizarse por este medio. También falta la resolución o resoluciones que determinan las versiones finales de los formularios para el cumplimiento de las obligaciones y la numeración que van a utilizar. Sabemos que ya el 104 no va a existir, ahora va a ser el 150, pero falta esa resolución que diga finalmente cuáles son los espacios que vamos a tener
que completar y cuáles son los espacios que se van a cargar automáticamente o que el sistema va a hacer la carga automática. Y tenemos pendiente la resolución que va a regular las nuevas funcionalidades de las autorizaciones y las etapas de implementación de estas. La forma en que se van a autorizar. Ahora van a haber autorizaciones que se pueden hacer exclusivamente por el sistema y van a haber otras que, si bien se realizan por el sistema, hay que cargar el poder especial o el poder general para que la persona pueda quedar autorizada. Los siguientes pasos que tenemos es en esta semana, es fundamental que ustedes respalden toda la información que está en los diversos sistemas de Hacienda, porque el próximo viernes a las 11:45 de la noche, Hacienda desactiva todas sus plataformas. El ATV deja de funcionar, también el TRAVI, el sistema de consulta tributaria, el EDI 7, el Declara 7, el Declara Web. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que esté en esos sistemas la voy a perder si no la tengo descargada en mis servidores. En el caso del sistema de consulta del contribuyente, el 18 de julio se baja, se desactiva y va a quedar un espejo. ¿Qué quiere decir un espejo? La información que se refleje el 18 de julio en el sistema de consulta tributaria es la que se va a mantener por las siguientes 2 semanas. Si aparezco omiso o moroso por algún error dentro de la administración tributaria, no se va a poder corregir hasta el 4 de agosto. Esto podría representar atrasos en trámites como patentes, como permisos en el Ministerio de Salud, como licitaciones, porque lo que van a poder acceder estas instituciones a verificar es la información que existía el 18 de julio. Entonces es muy importante actualizar esta información, verificar que no haya ningún error y demás. Y si existe un error, por ejemplo, si aparecemos omisos en la presentación de alguna declaración que efectivamente sí se presentó, o si aparecemos morosos, en esta semana corregir esa situación para que no nos afecte en la tramitación de ciertos permisos, ciertos trámites ante otras instituciones. El respaldo de la información es fundamental porque TribuCR solo va a migrar saldos, no va a migrar declaraciones que hayamos presentado, rectificaciones, acuses de recibo ni pagos realizados por DTR. Se espera que la migración se haga pues en forma correcta, pero existe la posibilidad de que haya algún fallo en el momento de jalar la información y nos pueda aparecer alguna declaración que no se presentó y tal vez sí la hayamos presentado. ¿Y cuál es la forma de poder defendernos ante la administración tributaria? Pues tener esa información en nuestros servidores para poder aportarla y decir, vea, usted dice que soy omiso en la declaración de IVA de enero, pero yo aquí la tengo, la presenté el 10 de febrero. Entonces, sí es fundamental declarar toda esta información porque las autoridades han dicho, esa información no se traslada, los sistemas no quedan habilitados, entonces prácticamente el ciudadano queda sin acceso a esta información. Y en materia tributaria, recordemos que la carga de la prueba la tiene cada uno de ustedes como contribuyente. Entonces, si efectivamente presenté esa declaración, tengo que tenerla en mis servidores para poder demostrárselo a la administración tributaria. Igual, los pagos que se hayan realizado por DTR mediante el sistema de ATV. Si el pago se realizó por conectividad, pues no hay problema, ¿verdad? Porque eso se hace por medio del banco, pero los del ATV sí es importante pues tener ese respaldo. También es importante saber que no se van a trasladar saldos inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? El sistema TribuCR únicamente va a trasladar los saldos que tengan los contribuyentes que sean coherentes o acordes con la información que consta en los sistemas. Aquellos créditos que estén mal declarados no se van a trasladar. Entonces puede que ustedes tengan
pues un crédito de 10 millones en su contabilidad, pero cuando accesen al estado de cuenta de Tribu CR les van a aparecer 5 millones, porque los otros 5 millones, a criterio de ellos, no son coherentes con la información tributaria. ¿Qué quiere decir esto? No se van a trasladar créditos declarados en IVA que sean iguales o mayores a las compras. No se van a trasladar créditos en donde el monto del crédito supere el monto de las compras o de los comprobantes electrónicos. Y tampoco se trasladan créditos que se declaren que no coincidan con los DUAs, que es a veces muy usual, pues que el DUA sea de una fecha, pero nosotros acreditamos el monto en el momento en el que registré el ingreso a la bodega del producto. Entonces, el DUA se tenía que declarar en febrero, pero yo lo declaré en marzo, que fue cuando me llegó toda la información para realizar los ingresos al sistema. Estos créditos que yo declaro en marzo no se van a trasladar porque tuve que haberlos declarado en febrero para que coincidieran con los DUAs. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Pues llevar las pruebas a la administración tributaria para validar con ellos por qué no me están trasladando créditos que para mí son válidos. En el caso que les mencionaba de los DUAs, pues es muy probable que haya que rectificar las declaraciones porque un crédito por importaciones tiene que coincidir con la fecha del DUA y no con el ingreso de la mercancía en las bodegas. Sin embargo, si hay algún error en el traslado de los saldos que sea imputable a la administración tributaria, pues llevo las pruebas de que efectivamente en el mes de marzo sí tengo esas compras, sí están los DUAs correspondientes y demás, y ellos pues harán el estudio para validar si los créditos son o no válidos. Acá les mostramos un timeline que es lo que tienen que saber y lo que tienen que hacer en los próximos días. Como les mencionábamos, antes del 18 de agosto, es decir, antes de julio, perdón, antes de este viernes, es fundamental respaldar la información de la TV y verificar las autorizaciones que se tengan otorgadas. Y a partir del 4 de agosto, lo primero que hay que hacer, pues, es crear el usuario OBI. Cada persona tiene que crear el usuario. Cuando yo creo mi usuario, automáticamente me van a aparecer aquellos contribuyentes que me hayan autorizado para realizar gestiones. No es que hay que empezar de cero a crear las autorizaciones, sino si yo siempre le he presentado las declaraciones a BLP, pues automáticamente cuando yo cree mi usuario, me saldrán ahí como cliente BLP, pero sí es importante pues verificar esas autorizaciones que estén vigentes y demás para no tener contratiempos. ¿Por qué? Porque la Administración Tributaria ha dicho que el cumplimiento de las obligaciones de agosto no se va a prorrogar por este nuevo sistema, es decir, se debe presentar la declaración el día siguiente hábil al 15 de agosto, que es feriado. Entonces no vamos a tener como un plazo extra si hay errores, si hay algún problema en los accesos, pues podríamos entrar en un incumplimiento si no realizamos estos accesos a primera hora del 4 de agosto. También es importante, una vez que se pueda entrar al sistema, revisar las autorizaciones que fueron migradas, porque podría pasar que haya algún error, alguna autorización no haya sido migrada o alguno de los permisos que tengan las personas no vaya a ser suficiente, porque como les mencionábamos anteriormente, no vamos a tener solo eh, una plataforma para presentar y pagar declaraciones, sino que va a abrirse muchísimo el esquema de trámites y de cumplimientos que se pueden realizar por esta plataforma. Entonces, sí es importante sentarse con las personas autorizadas y verificar cuáles van a ser ahora sus nuevas posibilidades o potestades en nombre de los contribuyentes. Y por último, también el 4 de agosto es fundamental verificar los saldos en TribuCR. Como les mencionaba, para hacer un double check, que los créditos que yo creo tener en mi contabilidad sean los que constan en TribuCR. ¿Cuál es la ventaja del sistema? Nuevamente, que vamos a tener información en tiempo real. Entonces, en principio, a partir del 4 de agosto,
Los créditos en mi contabilidad deberían ser idénticos a los créditos que existen en el sistema. Vamos a ver las preguntas que nos han realizado. Okay. Peter Saugman nos dice, los pagos de impuestos de salarios a Hacienda vía el banco van a continuar o en el futuro se deben hacer vía Tribu CR. Todos los pagos van a tener que hacerse mediante Tribu CR. Se liga una cuenta bancaria o se digita una cuenta bancaria, pero deben hacerse por este medio. Ya no va a existir la conectividad bancaria. Sí es importante saber que existe la posibilidad de ir a ventanilla a realizar el pago, ¿verdad? Pero lo que busca la plataforma no solo es facilitarle al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones, sino también tener un rastro en el sistema y que se pueda verificar los pagos que se han hecho, que todo está en un mismo lugar. Por acá nos dicen, tengo una duda para crear usuarios de los contribuyentes. ¿Los creo usando los datos de cédulas o debo hacerlo por sociedad con el número de NIT? Ok, acá es importante recordar que el número de NITE no es de las sociedades, sino de los representantes de sociedades que son extranjeros. Es decir, el número de NITE viene a ser un homólogo de la cédula, pero para extranjeros que no cuenten con DIMEX. El usuario es solo para personas físicas. La persona física se registra y le van a aparecer las sociedades en las cuales es representante. Entonces, en este caso, se debe crear el usuario con el número de NITE y automáticamente cuando se pueda ingresar, se van a reflejar las sociedades en las que esta persona sea representante legal. En el caso de los NITES, hay que estar atentos a la fecha de vencimiento que van a tener los NITES que ya estén otorgados, porque recordemos que ahora podemos solicitar el NITE en línea, pero también vamos a poder renovarlo, vamos a tener que renovarlo. Dice, ¿saben si luego puedo cambiar el correo que se inscriba? Sí, el correo que se inscriba se puede modificar en el caso de eh, personas activas. Se hace mediante una modificación de, de datos en el RUT. Sí es muy importante tener en cuenta que para personas activas los datos que estén registrados o que se registren en el RUT son los que van a funcionar para los accesos y es donde les van a llegar tanto las verificaciones para el primer acceso al OBI, así como las verificaciones subsecuentes cada vez que se quieran registrar. También un dato importante en relación con los accesos es que solo va a poder estar abierta una sesión por usuario. Con el ATV existía la posibilidad de que varias personas estuvieran conectadas con el mismo usuario presentando declaraciones de varias sociedades del mismo representante, digámoslo así. Ahora solo una persona va a estar logueada con ese usuario. De ahí la importancia de mantener los usuarios de uso personal y dar las autorizaciones que correspondan para que no solo el representante salve sus responsabilidades, sino también para que haya un adecuado manejo de la información. Eh, la presentación la vamos a compartir a todos los que se registraron para que la puedan tener ahí a mano y puedan hacer las consultas. El respaldo de la información en ATV, ¿cómo se realiza? En forma manual. Hay que entrar a cada una de las declaraciones y descargarlas. Igual los acuses de recibo y los pagos. Es bastante anacrónico, pero hay que hacerlo en forma manual, ir respaldando, descargando cada una de las informaciones. Lo ideal es ojalá descargar todo lo que haya disponible en el sistema. Sé que puede ser una locura por la cantidad de información que puede constar ahí. Entonces, ideal hacer la descarga de 5 años hacia acá.
La prescripción cubre 4 años y la obligación del Código Tributario es de conservar la documentación por 5 años. Entonces, lo ideal es hacer ese respaldo por los 5 años hacia atrás, de 2020 a la fecha. El tiempo para registrarse después del 4 de agosto no hay un tiempo. Usted puede registrarse el mismo día para poder verificar la información, para poder estar seguro que sus saldos fueron trasladados correctamente. Pero si usted no lo quiere hacer ese día, sino el 10 de agosto o el día que tenga que presentar la declaración del IVA, por ejemplo, puede hacerlo. No hay una fecha límite para entrar. Igual las personas que no necesitan la plataforma podrían no registrarse y hacerlo en el momento en el que lo requieran. Con respecto a las cuentas bancarias, sí, se pueden registrar todas las cuentas que ustedes requieran. También podrían no registrar la cuenta y hacer el ingreso manual de la cuenta en el momento en el que vayan a hacer el pago del impuesto. Como les decíamos, se abre la posibilidad de pagar los impuestos con tarjetas de crédito, que a veces era una opción que los contribuyentes pedían mucho. Entonces, ahora se va a poder hacer así. Se puede registrar más de una cuenta o no tener cuentas registradas y registrarlas en el momento. La cuenta tiene que ser en principio de la misma sociedad. Funciona como el DTR. No se podría registrar una cuenta, sin embargo, sí se puede hacer manual, asociar una tarjeta para un pago, digamos, esporádico de una entidad diferente a la que está pagando el impuesto. En el caso de zonas francas, las ventas y las compras se reportan al 0% como exentas. Va a estar esa casilla ahí en el formulario de manera en que lo puedan hacer. Este, lo van a poder reportar de la misma forma que lo hacen actualmente. La diferencia es que ya no va a estar segregado por actividades, sino que se hace una sola declaración. Ujú. Por acá nos dicen, si hay un saldo a favor de la compañía y no se tiene dónde aplicarlo, ¿hay alguna opción de recuperar estos en efectivo? Correcto. Se puede hacer la solicitud de devolución de saldos a favor. Esta solicitud también se va a hacer en línea. La ventaja que se tiene ahora es que si el sistema te acredita o te aparece un crédito, pues en principio esa devolución de saldo a favor va a ser muchísimo más rápida porque la información que aparece en el sistema se presume real y líquida en el mismo momento. También va a existir la posibilidad en el momento de llenar la declaración del IVA, por ejemplo, que si hay saldos de periodos anteriores en el IVA, el sistema automáticamente lo va a jalar, lo va a completar para darnos el monto final a pagar ya acreditando esos saldos que se tienen a favor. Las declaraciones del RUT se encuentran en esta nueva plataforma, correcto. Ahí hay una pestaña que es del registro único hacendario o registro único tributario y ahí vamos a poder hacer las declaraciones tanto de inscripción, de modificación o de inactivación de actividades para las sociedades. Los pagos sí se van a realizar solo mediante OBI, no vamos a tener conectividad. Eh, Se pueden realizar mediante OBI o vía física, ¿verdad? En las cajas de los bancos. Nos consultan si en vez del respaldo del ATV del 18 de julio es suficiente con solicitar un estado de cuenta tributario. No.
el estado de cuenta tributario a hoy sigue siendo el mismo estado tributario que teníamos, ¿verdad? Que va a aparecer abajo una leyenda que dice, estos créditos están sujetos a verificación por parte de las autoridades tributarias. ¿Qué quiere decir? Que podrían existir saldos ahí que no sean reales y que después vengan a pedirles a ustedes la información de respaldo. Entonces, lo ideal sí es contar con todos los respaldos de la ATV previo al 18 de julio para evitar alguna futura contingencia. Recordemos que las autoridades tributarias tienen 4 años para fiscalizar o para requerir información de algún periodo. Entonces, puede ser que en el 2027 vengan a pedirme información del 2023. Y si yo no hago este respaldo, pues puede ser que no la tenga. Ellos podrían cuestionarme que no presente una declaración por algún error informático en la migración de la información. Y si no tengo este respaldo para demostrarles que sí se presentó, pues vamos a quedar un poco atados de manos para poder realizar esa defensa. Las deudas prescritas sí van a ser subidas al sistema porque la prescripción usualmente no la declaran de oficio. Sin embargo, vamos a tener la posibilidad de verlo en esa casilla de deudas pendientes y solicitar la prescripción para que la administración limpie esas deudas. En cuanto al SIC, sí, en la parte pública va a seguir existiendo un apartado en la parte pública del lobby en donde se puede consultar la información de personas físicas o jurídicas y su estado, si son morosas, omisas o están al día. Dicen con respecto al IVA, como va a estar prellenada, se pueden modificar los datos a presentar. No, los datos que el sistema calcula automáticamente no se pueden modificar. Yo podría ingresar el monto de las compras, el monto de las ventas y sí es muy importante pues consignarlos en las casillas que correspondan. Por ejemplo, si tengo una venta exenta, pues ponerla al 0% y si tengo ventas al 13, ponerlas en la casilla que corresponda automáticamente el sistema me va a generar el IVA de ese 13% y las ventas exentas son fundamentales porque con esta información es que él me va a hacer la prorrata de los créditos fiscales. Pero la información que el sistema automáticamente me calcule no la puedo modificar. Luego dice, ¿qué tan rápido se cree que se devuelvan los saldos a favor en caso de una solicitud? Sí, definitivamente eso va a mejorar porque, como les digo, la información va a estar en tiempo real. Créditos y débitos van a estar en tiempo real. Se va a reducir el problema o el tiempo que tienen las autoridades para resolver, porque antes cuando solicitamos la devolución de un saldo a favor, ellos tenían que agarrar y reconstruir mi estado de cuenta, porque no se presume que el estado de cuenta que nos daban era real, para ver si todos los impuestos estaban pagos o no. Incluso a veces te prevenían el pago de deudas que estaban prescritas, entonces había que ir y pedir la prescripción y esto demoraba el procedimiento. En principio, a partir del 1 de agosto, los créditos que me aparecen van a ser reales, van a estar verificados y se espera que en el momento en el que entre a funcionar Atena, que es el módulo o el sistema aduanero, se integre también a Tribu CR, de manera que los créditos que genero en aduanas los pueda compensar o pedir la devolución por medio del lobby y los créditos que genero por medio de las declaraciones, por medio de compras locales y demás, los pueda aplicar al pago de impuestos en aduanas. En caso de ser autorizado de la empresa, se requiere primero que el representante legal se registre a nombre de la sociedad para que luego nos dé el acceso. Si actualmente, Mónica, usted es autorizada para presentar declaraciones,
usted se registra el sistema y automáticamente le van a salir las sociedades o las personas que le dieron la autorización para presentar las declaraciones. Sí es muy importante, nuevamente, revisar con el representante legal los nuevos accesos, las nuevas funcionalidades del sistema, porque puede ser que la autorización que usted tuviera en ATV se quede un poco corta para lo que usted podría utilizar el sistema actualmente. Por ejemplo, ningún usuario va a tener la autorización para ver los estados de cuenta. Entonces, ¿qué es fundamental? Pues sentarse para que el representante le dé a quienes correspondan esa facilidad. También es importante validar que tal vez hay personas que no tenían accesos a la ATV que ahora sí va a ser necesario que los tengan. Por ejemplo, los departamentos de tesorería es muy probable que no tuvieran acceso a la presentación de las declaraciones de impuestos porque pues nada más el departamento de contabilidad les decía, ya las declaraciones están, se pueden pagar y ellos entraban al banco a pagar. Ahora vamos a tener que darle acceso a esas personas encargadas de hacer los pagos para que puedan manejar el tema del pago de impuestos desde la plataforma tributaria. Y creo que ya tenemos todas las consultas contestadas. Nuevamente les reiteramos que en BLP somos sus aliados de negocios, que estamos acá para apoyarles en esta transición. El sistema promete ser bastante amigable y facilitar no solo la presentación de la información, sino también la consulta de esta. Y quedamos acá, pues para lo que se les ofrezca, pueden escribirnos al correo info@blplegal.com. Acá estaremos pues felices de ayudarlos en esta transición que va a ser un verdadero éxito para el manejo fiscal de las empresas. Muchas gracias.